Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho con suficiente honestidad. ¿Por qué esa notificación de me gusta se siente como un trago de oxígeno, pero te deja sin aliento apenas unos segundos después? Piénsalo, no es una pregunta retórica, es una pregunta que si la sostienes el tiempo suficiente, empieza a decirte algo muy incómodo sobre quién eres, sobre cómo funciona tu mente y sobre una fuerza que lleva operando dentro de ti mucho antes de que existiera el primer smartphone. Porque en 1818, casi 2 siglos antes de que se inventara el primer cable de electricidad, Arthur Schopenhauer ya había diagnosticado lo que hoy llamamos agotamiento digital. Él lo llamó de otra manera, pero era exactamente lo mismo. Y hoy lo que vamos a explorar es eso, cómo un hombre que nunca usó un teléfono, que nunca tuvo una cuenta en ninguna red social, que nunca esperó con el corazón en la garganta a que alguien le respondiera a su mensaje, ya sabía por qué hacemos lo que hacemos. Ya sabía que estábamos atrapados. Mira tu teléfono, o mejor dicho, recuerda cuántas veces lo has mirado hoy. Los estudios dicen que el promedio es de 150 veces al día. 150 veces. Y eso es una vez cada 6 minutos en un día de 16 horas. Y seamos honestos, muchas de esas veces ni siquiera sabes por qué lo hiciste. No te llegó ninguna notificación, no esperabas nada en particular, simplemente lo desbloqueaste, miraste a la pantalla y lo volviste a guardar. ¿Qué estabas buscando? Validación. Esa es la respuesta honesta. Estabas buscando una señal de que existes, de que importas, de que alguien allí afuera te vio, te escuchó, te recordó. Buscabas un like, un comentario, una respuesta, una pequeña confirmación digital de que tu presencia en el mundo tiene valor. Y no te estoy juzgando, porque esto no es un problema de fuerza de voluntad, no es flojera mental, ni una falta de disciplina. Esto es algo mucho más profundo. Esto es lo que Schopenhauer llamó la voluntad. En su obra cumbre, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer propuso algo que en su época fue escandaloso y que hoy, si lo entiendes de verdad, sigue siendo bastante perturbador. Él dijo que detrás de toda la realidad, detrás de cada ser humano, de cada planta, de cada partícula del universo, hay una fuerza ciega, insaciable, sin propósito y sin dirección. Él lo llamó la voluntad. Y en sus propias palabras, la voluntad no tiene fin. Cada meta alcanzada abre otra más lejana. El deseo es infinito, la satisfacción es breve y el intervalo se llama tedio o sufrimiento. Esa voluntad no quiere nada específico, no tiene un destino, no busca la felicidad, no persigue la verdad, simplemente quiere, simplemente impulsa, simplemente sigue. Piénsalo como un río que corre sin saber a dónde va, pero que igual corre con toda su fuerza. Ese es el motor que hay detrás de tus deseos, detrás de tus ambiciones, detrás de tu hambre de ser visto y ser reconocido. Para Schopenhauer, el sufrimiento humano no era un accidente, era la consecuencia inevitable de vivir dominados por esta fuerza. Porque la voluntad nunca se satisface. Cada vez que consigues lo que quieres, la voluntad simplemente mueve el horizonte un poco más lejos y ahí estás tú, corriendo de nuevo, siempre corriendo, siempre buscando y nunca llegando. Schopenhauer lo decía así: el hombre no es más que un querer concreto. Su esencia es el deseo y el deseo es por naturaleza sufrimiento. Pero no lo dijo para deprimirte, lo dijo para despertarte. Ahora regresa al teléfono, regresa a ese like que te dio, que te hizo sonreír por 2 segundos, antes de que la sonrisa se diluyera y sintieras que necesitabas otro. ¿Lo ves? Tu smartphone no es una herramienta, es un espejo en el que tu ego se mira constantemente, buscando confirmación de que es real, de que es suficiente, de que es amado. Y cada notificación que recibes es lo que Schopenhauer llamaría un paliativo, una pequeña pastilla de anestesia temporal. En El mundo como voluntad y representación, él describe cómo los seres humanos buscan constantemente objetivos, logros, reconocimientos para callar ese rugido interno, y cada vez que lo calman, el rugido regresa
más fuerte. Eso es tu feed de noticias. Ese es el scroll infinito. Esos son las historias que subes esperando a ver quién las vio. Un rugido cósmico al que le estás ofreciendo migajas digitales. Funciona por un instante, adormece el dolor, pero no cura nada porque el hambre de intentar satisfacer es infinita y ningún algoritmo del mundo puede jamás llenarla. Esto no es un accidente. Esto no es una adicción a las redes sociales, es una manifestación moderna de una crisis existencial que lleva milenios acompañando a la humanidad. Ahora, quiero que hagas algo incómodo. Deja de hacer scroll. Por un segundo, hazte esta pregunta. ¿Quién está en control de tu pulgar? Porque si eres honesto, vas a reconocer que muchas veces tu pulgar se mueve solo. Antes de que decidas, antes de que pienses, el gesto ya ocurrió. Ya abriste la app, ya estás dentro del scroll infinito. Y cuando tomaste la decisión, ¿la tomaste tú o la tomó algo más? Schopenhauer diría que fue la voluntad, esta fuerza ciega actuando a través de ti, buscando su próxima dosis de afirmación digital. Y esto es lo espiritualmente relevante del asunto. En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer conecta esta idea con tradiciones milenarias de Oriente. Dice que lo que él llama voluntad, los budistas lo llaman tana. El deseo que encadena esa misma fuerza que Buda identificó como la raíz del sufrimiento. Schopenhauer la encontró también en el corazón de la filosofía occidental. Y esto no es una coincidencia, es una verdad tan antigua que culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia llegaron a la misma conclusión. El deseo irreflexivo es una prisión y hoy esa prisión cabe en tu bolsillo y tiene una pantalla de cristal. Aquí está el puente entre el pesimismo del siglo XIX y las tecnologías del siglo XXI. Las redes sociales no crearon este problema, lo amplificaron, lo gamificaron, lo pusieron en tu bolsillo y lo hicieron disponible las 24 horas del día, porque la necesidad de validación existía antes de Instagram, antes de la imprenta, antes de las ciudades. Es tan antigua como la conciencia misma. Lo que cambió es que ahora tenemos un dispositivo diseñado específicamente para explotarla. Schopenhauer escribió, la vida oscila como un péndulo, de derecha a izquierda, del sufrimiento al tedio, pues el tedio es, en realidad, el fondo de todo. Se manifiesta cuando no hay nada que desear. Hoy ese péndulo se llama notificación, vibra, te activa, te calma y cuando se detiene, el tedio regresa y vuelves a abrir el teléfono. Es un ciclo y reconocerlo es el primer acto genuinamente espiritual que puedes hacer en este mundo moderno. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Schopenhauer tenía su respuesta. En el mundo como voluntad y representación, decía que la única salida era la negación de la voluntad, dejar de correr, dejar de desear compulsivamente, apagar el motor del ego, encontrar en el arte, en la compasión, en el silencio contemplativo, un estado en donde la voluntad se aquietara, aunque fuera por un momento, un estado en donde el ser dejara de necesitar ser visto para sentirse real. Y no te estoy diciendo que tires tu teléfono al río, te estoy diciendo algo diferente y que la primera revolución ocurre en la conciencia. Cuando te das cuenta de que esa urgencia de revisar el teléfono no eres tú, que es una fuerza ciega actuando a través de ti, algo cambia al instante, no mágicamente, pero algo se despierta. Porque lo que no puedes ver te controla. En lo que sí puedes ver, eso ya no tiene el mismo poder sobre de ti. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia repentina de desbloquear tu pantalla sin razón aparente, pausa solo por un segundo y pregúntate, ¿esto es lo que quiero o es la voluntad queriendo a través de mí? Esa pregunta por sí misma ya es un acto de libertad. Es una grieta en el automatismo y en esa grieta, como diría Leonard Cohen, es por donde entra la luz. Schopenhauer predijo tu agotamiento digital 200 años antes de que existiera y lo hizo porque entendía algo que los ingenieros de Silicon Valley también entienden, pero que usan en tu contra, que el ser humano tiene un hambre que nunca se llena. La diferencia es que él quería que te liberaras y ellos quieren que sigas desplazando el dedo. Y tú, en este momento, tienes la posibilidad de elegir qué hacer con esa información, de despertar un poco más, de ser un poco más libre.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Así me ayudas a seguir expandiendo más conciencias. Hasta la próxima.